Bueno, desde este espacio que solemos tener desde Actrices Argentinas, hoy estamos con Daniela Dosso. Daniela es profesional de la salud, es licenciada en Trabajo Social, es docente, investigadora, especialista en derechos sexuales y salud mental. Daniela está atravesando una situación que desde Actrices hemos denunciado un montón de veces y que lamentablemente se transforma en algo sistémico, en un contexto que estamos viviendo y que tiene un correlato con un montón de luchas ganadas también por las mujeres, para las diversidades y para las infancias. Dani, bienvenida a este pequeño refugio que tenemos para poder charlar de lo que está pasando. Bueno, gracias Caro, gracias Actrices por este espacio, porque es muy importante contarle a toda la sociedad lo que está pasando en el sistema judicial cuando una madre, una mujer, denuncia el abuso sexual que ejerce lamentablemente, ¿no? El progenitor de nuestro hijo. Desde Actrices hicimos una charla en vivo con Paula Baxter, titular de Red por la Infancia, donde ella también hablaba de todo este contexto y por qué existe esta reacción, esta embestida por parte de la justicia patriarcal y por parte de algún sector de la sociedad, cuando una mujer se anima a hablar, porque el foco está puesto en la mujer, porque el ataque está puesto en esa madre protectora, en esa madre que no se calla y en esa madre que lo único que necesita es proteger a ese hijo, hija, hije de su abusador. Contanos un poco tu historia, Dani, pero antes aclarar que por supuesto el nombre que va a decir Daniela no es el nombre real de la víctima. Sí, mi hijo Martín, ¿sí? Lo llamamos así, hace un año, con 7 años, reveló de forma clarísima, hablando, actuando, mostrándome abusos sexuales por parte de su padre, de quien él llamaba a su padre, su progenitor. Yo hago la denuncia y ahí es donde comienza la ruta crítica, que después me doy cuenta que es la que atraviesan absolutamente todas las mujeres y todas las madres por denunciar el abuso sexual. Me enfrento a un pedófilo con experiencia, a una persona que es defendido por una abogada muy conocida que se llama Elsa González, de la asociación APADEGI. Es uno de los tantos grupos antiderechos que hay acá en Argentina que defienden abusadores sexuales. Esta abogada ya lo defendió al imputado en otra causa por abuso sexual a otras de sus hijas, cuando esta niña tenía 2 años y medio, hace ya más de 15 años, y lo defendió con el mismo modus operandi que observamos hoy en la justicia, utilizando el SAP, encubriendo pruebas físicas, etc. Eso es un poco a lo que me enfrento. Sí, te enfrentás a un pedófilo con experiencia, que es algo que también está totalmente comprobado. Los delitos contra la integridad sexual, digo, las personas, los abusadores son reincidentes casi en un 100%. Es tremendo que la justicia siga como sosteniendo, encubriendo y protegiendo a los abusadores. Ahora, Dani, vos, tu hijo te lo revela. Recordemos lo que dije al principio, que no es un dato menor. Daniela es profesional de la salud, especialista en derechos sexuales y en salud mental. Es una persona formada, porque mucha gente del otro lado utiliza cualquier herramienta para denostar, para subestimar, para dejar a un costado el testimonio de una madre, porque el foco está puesto en esa madre despechada, esa madre que está loca, esa madre que no sabe, esa madre que malinterpretó. Digo, acá estamos frente a una mujer que se ha enfrentado desde otros lugares de su profesión con esta temática. ¿Qué hiciste vos cuando Martín te cuenta? Bien, primero tengo que decir que no estoy exenta de la violencia patriarcal y que ninguna mujer de ninguna clase social está exenta. A mí también me vienen aplicando esta violencia institucional, porque aplicar el SAP es violencia de género y es violencia institucional, digamos, de todo, ¿no? Esto de plantear que haces las denuncias por venganza, por querer alejar al niño de su padre, digamos, este modus operandi se repite en todo, o sea, no importa quién seas. Sí, mis herramientas profesionales me permitieron no solamente entender lo que le pasaba a mi hijo, sino también enfrentar esta ruta crítica sin perder la salud mental, porque lo que hacen en la justicia es realmente tortura, ¿sí? A las madres protectoras. Y claro, claramente, hay muchas que después quedan muy mal. Yo hago la denuncia, y ahí comienza, como dije, la ruta crítica, que lo que estamos viendo es que en cada etapa de la investigación penal
se produce una manera de encubrimiento, ¿sí? Por ejemplo, en la etapa, o sea, la investigación penal, como para que se entienda, tiene 3 grandes dimensiones, ¿no? Y como toda investigación debería estar guiada por un marco teórico, una hipótesis y un método. Bueno, en la justicia no pasa eso. La primera dimensión es la pericia psicológica y cámara Gesell al niño o a la niña, la segunda es el examen físico, y la tercera es la pericia psicológica o psiquiátrica al imputado. Bueno, vamos a la primera. Cámara Gesell y examen y pericia psicológica. ¿Qué hace el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, el encargado de evaluar mi caso? Que empezamos a ver, vuelvo a decir, después yo me pongo en contacto con todas las organizaciones de acá de la Ciudad de Buenos Aires, del país, estamos en contacto y pasa en todos los casos. Mira lo que hacen. Cuando el niño quiere hablar, retrasan la cámara Gesell. Cuando el niño no puede hablar, que fue el caso de Martín, que después de revelar pasó a la etapa de retractación, que es una etapa del abuso sexual, lo apuraron para hablar. Pedimos por favor que retrasen la cámara Gesell, que estaba en retractación, su psicóloga envió informes, igualmente la perito psicóloga del Ministerio Público Tutelar, a pesar de que Martín en una entrevista preliminar le dijo, yo de esto no quiero hablar, y se escondió bajo de un sillón, lo citó para hacerle una cámara Gesell. O sea, primera técnica de encubrimiento, forzar a las niñas a ir a una cámara Gesell que va a dar negativa. Pudimos evitarla igualmente, pero eso. Pericia psicológica. Mirá lo que hace la licenciada María Fernanda Matera del Ministerio Público Tutelar. Ella, digamos, certifica el fenómeno de que Martín tenía una afectación psíquica, un trauma psicológico, o sea, dice, esto lo veo, en la entrevista está, pero ¿qué hace? Dice lo siguiente, esto puede ser por victimización sexual o en realidad también puede ser, y ahí planta una prueba, que la saca, ahora te cuento de dónde, o puede ser por disfuncionalidad parental. ¿Qué hizo la psicóloga? Me hace una entrevista a mí, a la mamá. En vez de buscar en mi entrevista todos los indicadores psicológicos de abuso sexual que existían, que son un montón, según la bibliografía, hay un montón de situaciones que yo le relaté, de puestas en acto, juegos de Martín, actitudes, angustias, pesadillas, en vez de plantear, o sea, poder poner el informe estos indicadores de abuso sexual, no, eso los desconfirmó. No los miro, y me entrevistaba preguntándome cómo había sido la relación de pareja con el progenitor de Martín. Bueno, yo le conté, lo que le conté es lo que había pasado. Lo que pasó fue violencia de género. Claro. ¿Qué hizo la psicóloga? La violencia de género la tradujo en el informe como disfuncionalidad parental. Claro. O sea, en un acto de ignorancia de derecho, de incumplimiento de funcionaria pública, lo que hizo fue plantarme el síndrome de alienación parental. Entonces lo que hizo fue, de alguna manera, decir, bueno, si este niño está mal, está traumado, puede ser por victimización sexual, pero no escribió ningún indicador de lo que escuchó. Claro. Pero también puede ser por conflictiva familiar, porque papá y mamá se llevan mal. Entonces quizás si papá y mamá se llevan mal, esto es una falsa denuncia. Entonces, primer encubrimiento. Y después lo que hace es algo que es más grave aún, como mi hijo no pudo hablar en cámara Gesell, pone un párrafo donde dice, el niño no pudo relatar el abuso, y si lo puede hacer en un futuro hay que tener en cuenta que ese relato puede estar contaminado por la madre, por la psicóloga clínica, la terapeuta, o la médica que lo atienda. O sea, lo que hizo esta psicóloga fue en un solo párrafo aplicarle a mi hijo el inexistente síndrome de falsas memorias implantadas. Es tremendo lo que estás contando y es lo que sucede, como estás diciendo, en todo el territorio nacional. Lo interesante es poder repensarse, y esto pasó hace poco en un alegato de una fiscal acá en Río Negro, que hablaba como la cámara Gesell como que no sea la única prueba, y que la pericia supuestamente objetiva, que es del aperito, que muchas veces está atravesada por el patriarcado, por todo lo que vos estás contando, y por esta mirada, tomando el falso SAP como una herramienta, que tampoco sea la prueba objetiva, que puedan tomar todo el arco probatorio, que tiene que ver con pericias físicas anteriores, digo, la pediatra, la psicóloga clínica, el testimonio de la madre, porque Paula también decía en la entrevista anterior de Actrices, la madre es a quien se lo
devela. Entonces, ese es el punto del develamiento y es lo que hay que tomar. Es de librito lo que estás contando, es tremendo lo que estás contando, pero me parece interesante traerlo a partir de un caso particular, individual, que es tu hijo, que sos vos, que es este tipo que además ya tenía otra denuncia por abuso sexual, y cuáles son las herramientas que saltan desde la justicia, tratando de defender y de tapar, porque destapar esta olla es destapar la olla de nuestras infancias, es destapar la olla del tipo que tenemos en casa. Paula decía, 1 de cada 5 niñas es abusada por alguien de su entorno familiar. Entonces 1 de cada 5 amigos nuestros es abusador. Digo, es un montón. ¿Cómo está, cómo se sigue hoy y cómo está hoy la causa, Dani? Bueno, estamos en problemas igual que todas las causas, porque tengamos en cuenta que de 100 abusos sexuales que se denuncian en la justicia, solo 1 tiene condena, o sea que, y esos 99 que no tienen condena no es porque no existieron, sino justamente porque hay un operatorio, un modus operandi de encubrimiento, ¿sí? Que no es solamente es el sistema judicial en relación con estos grupos antiderechos, actúan en conjunto. Entonces, no solo el encubrimiento se dio en la parte psicológica, como les acabo de contar, Sí. Sino también en la parte física. Lamentablemente, mi hijo también tiene lesiones físicas, a mí me lo informa una médica pediatra de un hospital público en el mes de mayo, y también encubrieron esas pruebas, así como obstruyeron la pericia psicológica. Al aplicar el SAP a las mamás, lo que hacen es obstruir a la testigo clave, ¿sí? ¿Cómo La testigo clave Perdón, es obstruir. ¿cómo obstruyen una pericia física real? Digo, ¿cómo Bien. obstruyen un papel escrito Bien. por un pediatra? Lisa y llanamente con lo que llamamos negacionismo y backlash, amenazas. Entonces, ¿qué hicieron? Yo presento la historia clínica de mayo, donde la pediatra dice que hay lesiones físicas, pero además Martín le contó a la pediatra que quien lo lastimó fue tal persona, dijo el nombre, que es el nombre de su progenitor. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hizo el juez? Pide un nuevo examen al cuerpo médico forense. Yo fui tranquilísima, dije, cuerpo médico forense, bárbaro. La pediatra del hospital público me dijo, anda tranquila, esto que vi yo lo ve cualquiera, son abusos sexuales crónicos. Voy al examen del cuerpo médico forense, el médico, Mauricio Godoy, una persona que parece que tiene este modus operandi en todos los casos de abuso, y siempre aparece por sorteo en todos los casos de abuso él. Y la médica Mónica Novelio, junto con el perito de parte de Apadeggi, que es un médico legista, ginecólogo, llamado Sandoval Hernández, que da clases de SAP, de síndrome de alienación parental, entre ellos 3, cuerpo médico forense y médico de Apadeggi, vieron a mi hijo y dijeron, no vemos nada, y firman, no vemos nada. Mi perito de parte ve lo mismo que vio la médica del hospital público. Lo describe, lo escribe en el informe. ¿Qué hace el juez? No cita a la médica del hospital público, no cita a mi médica perito de parte, y solamente lo llama por teléfono a Godoy, le pregunta a Godoy, dice, no, no vi nada. A su vez, nosotros hacemos unas fotos, porque ante tanta corrupción, hicimos unas fotos, porque además el cuerpo médico forense no saca fotos de calidad. Hoy, con los celulares que tenemos, ellos no tienen fotos de calidad. Hacemos unas fotos en septiembre, ¿sí? Esto es importante. Mayo, médico hospital público, ve lesiones. Agosto, mi perito ve lesiones, cuerpo médico forense no ve. Septiembre, sacamos fotos, se ven perfecto las lesiones, las mandamos a informar por una médica especialista en abuso sexual, hace un informe perfecto, abuso sexual, contundente, 4 indicadores, con acceso carnal, todo. ¿Qué hace el juez? No cita a ninguna de las 3 médicas y lo sobresea al tipo. O sea, hoy está por falta, digo, ¿está sobreseído o es que no se encontraron, o sea, no, está sobreseído? Está sobreseído y el sobreseimiento obviamente está apelado por nosotras. La querella, sí. Claro, por la querella. O sea, entonces ahora vamos, pero ¿qué pasa? Hay un ingrediente más, no se quedan quietos solamente con negar y decir que esto no lo vemos, esto no existió, sino que van un paso más. ¿Y qué hicieron?
pusieron una contradenuncia a la médica del hospital público, la que vio las lesiones en mayo, y a mí, por mentir, falsedad ideológica es sí. Bien, backlash. El fiscal desestima esa denuncia. El juez igual la siguió teniendo hasta el final, y esa denuncia está todavía ahí para decidirse el 3 de marzo, que es el próximo momento, el día clave de la apelación. De la Pero Cámara. no solo eso, sí, miren la perversidad. Miren lo que dicen ellos. Me quieren imputar a mí las lesiones de abuso, ¿sí? ¿Qué quieren? Ellos dicen, como en mayo, digamos, no, el juez no citó a declarar a la médica de mayo, entonces está la historia clínica ahí en el expediente, pero como si no existiera. Pero está. Ellos dicen esto, en mayo, nada, no sé, llovió. En agosto el cuerpo médico forense no vio nada. Y en septiembre la madre presentó fotos. ¿Y saben lo que pidieron? Y esto también está para decidirse el 3 de marzo. Que me imputen a mí por las lesiones de las fotos de septiembre. Entonces, conclusión, te la cierro. El 3 de marzo, día clave. La Cámara Nacional de Apelaciones, sala número 4. Los jueces Seijas, no recuerdo el otro, pero el tercero es Rodríguez Varela. Tienen que decidir si sobreseen o no al imputado por abuso sexual y si sobreseen o no a mi persona y a la médica por falsedad ideológica y por esta imputación que me quieren hacer por las fotos. Entonces vos fíjate cómo lograron, hasta con pruebas físicas, lograron para el 3 de marzo, lograr un escenario de paridad entre víctima y victimario, ¿sí? Donde mamá denuncia a papá por abuso sexual y papá denuncia a mamá por mentir. Entonces, ¿qué hacen en general los jueces en estos casos? En estos casos, en todos los casos, porque este escenario lo generan a propósito, es decir, bueno, decisión salomónica. Sobreseemos a papá y sobreseemos a mamá. Me quieren como moneda de cambio para que entregue a mi hijo. Ahora, en esa moneda de cambio, y acá me parece que es donde tenemos que apuntar, estamos hablando de la vida de niñes que quedan en manos de un torturador, quedan en manos de un abusador, porque inmediatamente lo que sucede con esto, si vas a un juzgado de familia en paralelo y ellos piden la revinculación, el otro día justo hicimos una nota con una jueza de familia y explicaba esto, hay que escuchar a las infancias, hay que escucharla y no una vez, hay que ir con un equipo interdisciplinario, en un espacio amable, en lugares donde pueda hablar de diferentes maneras para poder encontrar la verdad, lo que le sucede a ese niño, y ver, más allá de lo que pasa en el fuero penal, si ese niño, en este caso Martín, o cualquier niñe, está en condiciones de ver a su papá, escuchar a ese niño. Entonces, sí, por supuesto que si hacen una escucha responsable no va a estar eso. Pero lo que van a pedir es la revinculación. No le pidieron. Vos tenés que no enloquecer primero como madre. No enloquecer. Porque tenés que ser una buena, no sos la víctima, no sos la protagonista de la historia, pero sos la persona que lleva adelante la denuncia. Ser una buena víctima, porque si estás loca, cagaste, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés que estar fría y seguir con todos los pasos judiciales que quedan, que además eso te insume. Salud mental, por supuesto, te insume tiempo, te saca horas de tu trabajo, tenés que seguir sosteniendo. O sea, sostener una vida más allá de estas batallas que son enloquecedoras. Sí, todo eso es tal cual lo decís, pero yo te voy a decir algo. A ver, yo ya escuché a mi hijo, ¿sí? Entonces, hay algo que a mí me pasa y que me parece tenemos que empezar como a posicionarnos, porque la justicia te quiere víctima todo el tiempo, ¿no? Claro. Nos revictimiza. Entonces, no, como decía, ¿se acuerdan Ofelia Fernández hace no mucho en la legislatura? ¿No? Yo no voy a ser su víctima, yo lo lamento, pero yo tengo que cuidar a mi hijo, esa es mi responsabilidad ética. Ninguna madre protectora puede estar obligada a revincular a su hijo con quien lo torturó, con quien ella escuchó de su boca que lo torturó. Y ninguna madre protectora puede estar obligada a obedecer una orden judicial en contra de los derechos humanos de su hijo. A mi hijo lo voy a cuidar yo, lo cuida toda la comunidad. Estamos esperando que la justicia realmente haga una investigación de frente a la ley. Porque sí, que lea el expediente,
que lea todo lo que hay, ¿no? Sí, sí, es que ¿sabes qué pasa? Hay algo peor. Claro, lean expediente, hay como un par de sectores de muy mala fe, ¿sí? En la justicia. Entonces, lo que pedimos es eso. Nosotros, o sea, a mí hay algo que me pone muy en eje, ¿no? En toda esta locura que te plantea la justicia, que es la verdad, ¿no? O sea, cuando algo, la reconstrucción de la verdad, escuchar a mi hijo, verlo, la verdad, y por eso vamos. Es que es el momento del develamiento, es el momento que él se animó a hablar. Estamos diciendo y estamos bregando para que todas las infancias y las personas adultas también puedan hablar de lo que les pasó. Las estadísticas son tremendas y todavía hoy vamos a estar acusando a las madres de mentirosas y haciendo esta vuelta. Es, Bueno, es vos fíjate, se estima, según Carlos Rosansky en su libro Silenciar o Denunciar, se estima que de 1000 abusos sexuales se denuncian 100, ¿no? Y que de esos 100 se condena uno. Es decir, una condena cada 1000. 999 abusos, ¿sí? O sea, una condena cada 999 abusos. Es decir, 100 denuncias cada 900 abusos. Entonces, esto está planteando todo lo contrario, lo que están diciendo hoy en los medios de comunicación, estos grupos antiderechos, aprovechando personajes famosos, periodistas, actores, para que aparezcan y hacerles repetir su discurso. Muchos no saben y con ignorancia. Entonces, si decían que se denuncian, hay 900 que no, lo que tenemos que preguntar no es por las falsas denuncias, sino por qué 900 abusos de cada 1000 no se están denunciando. Claro, ¿Por qué? claro. Bueno, porque la familia no les cree, porque a veces quien abusa tiene una relación de poder con otros adultos, especialmente con una mujer, entonces a veces es que si yo creo esto, y hay una relación de poder económica, simbólica, pero también no se denuncia muchas veces porque no se percibe a la justicia como un lugar de reparación. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué falsas denuncias? En realidad nos tenemos que preguntar, no, todas las que no llegan, ¿cómo puede Totalmente. ser que si de 1000 se denuncian solo 100, esas 100 ay, justo son todas falsas denuncias? No me diga, no. Es tremendo lo que estás diciendo y además hay algo que se está oliendo, que se está percibiendo, que tiene que ver con una embestida o sí, una reacción frente a los derechos ganados, lo que decíamos anteriormente. Estos son grupos que en general están organizados por antiderechos. Digo, las personas que no quieren también la ESI, la educación sexual integral en las escuelas, el con mi hijo no te metas. Ese con mi hijo no te metas es con mi hijo me meto yo y le hago lo que yo quiero porque es mío. Es tremendo. Exacto, el niño es un objeto. Claro. Sí, todo huele a niño objeto, ¿eh? Todo. Sí. Fíjate el nombre, Infancias Compartidas, otro grupo antiderecho, nuevito, ayornado, maquillado, una careta, fíjense, búscalo en el Instagram. Infancias Compartidas, perdón, el niño no se comparte la crianza, se comparten las responsabilidades. Ustedes leen y no hablan de violencia de género, hablan de conflictiva familiar. Realmente no resisten un análisis, pero sí, lo que se está viendo, lo que están viendo las organizaciones feministas, de a poco es que aquello que el movimiento de mujeres ganó en términos de derecho al aborto, por ejemplo, que fue tan fuerte, la contraofensiva, este backlash, ¿sí? Backlash quiere decir contraofensiva, nos las están devolviendo a las mujeres sueltas y solas. Está pasando esto, así que es muy importante identificar la matriz ideológica y cultural de quienes están hoy fogoneando el tema de que hay falsas denuncias por abuso. ¿Sí? Dani, perdón, ¿qué Sí. organizaciones te están respaldando? Digo, el 3 de marzo la Cámara de Apelaciones va a definir si le cree a Martín, si protege a la madre de Martín, que es Daniela, si condena al abusador, si investiga como tiene que investigar. ¿Quiénes te están apoyando? Bueno, mira, tantas, ¿no? Red Viva me está acompañando desde el comienzo, Paula Watcher también, Red por la Infancia, cada una, ¿no? De diferentes lugares.
la diputada nacional Mónica Macha, la legisladora porteña Laura Velasco y todo el frente. También el otro día hablaba con Lipovetsky, que es un diputado del PRO, que también ha trabajado tanto por los derechos de las mujeres, ¿no? Se puso a disposición. O sea, me parece que este es un tema políticamente que hay que tomarlo de forma transversal. Me están acompañando la CICOP, que son profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, porque también una de las médicas denunciadas es una profesional de la provincia. Me olvido de tantas, Mundanas, agrupación, Yo Sí Te Creo. Dani, está buenísimo, y está buenísimo que también podamos decir esto, no estamos solas, hay una red infinita que nos sostiene, que nos vamos acompañando, somos mujeres que estamos trabajando por nosotras y por el resto de las mujeres, entonces me parece que es re importante esto, lo que decías de Carlos Rosansky, que el año pasado en un ciclo que hacíamos con otras compañeras de actrices, también es súper interesante, porque Carlos Rosansky, recordemos, que es quien creó la cámara Gesell. Exacto. Y hoy está cuestionando la cámara Gesell como prueba única o prueba más importante. Pero vos fíjate, esto que acabas de mencionar es muy importante. Vos fíjate cómo este poder judicial tiene la capacidad de algo progresista transformarlo en el peor mecanismo de tortura. Porque no lo hicieron solo con la Cámara Gesell, lo hacen con la Convención de los Derechos del Niño. La misma persona, psicóloga o médico que te está encubriendo la prueba del abuso sexual, en el mismo párrafo te pone... habla de la revictimización, no revictimicemos al niño, y el niño y su derecho a ser oído, o sea, utilizan como forma, como cáscara, como máscara, que protegen los derechos y por detrás hacen todo lo contrario. Realmente es una práctica de muy mala fe, que hay que estar muy atentas. Creo que los organismos de protección y legislativos tienen que poner el ojo sobre esto, sí. y las organizaciones ya lo estamos poniendo. Sí. Dani, se nos acaba el tiempo, recordemos, el 3 de marzo es el día clave. El 3 de marzo, la Cámara Nacional de Apelaciones, a partir del 3 de marzo, va a decidir el futuro de mi hijo y mío, de mi familia, ¿no? Estamos llamando una concentración, ¿sí? En la Cámara. La dirección es Viamonte 1147, Viamonte 1147, el 3 de marzo, jueves 3 de marzo a las 12 horas, puntual, porque vamos a estar una horita. No vamos a cortar la calle, vamos a hacer un semaforazo, vamos a cantar alguna canción, hacer presencia ahí. Si es difícil escuchar, porque en el momento que escuchás a tu hijo, a tu hija, a un niño contar un abuso sexual, si eso ya te explota la cabeza y ya te parte en mil pedazos, imagínate lo que debe ser para vos que estás del otro lado, ponerte un ratito, que además de tener que escuchar eso, de ver a tu hijo o tu hija vulnerada, de tener que ir a denunciar, te encontrás con una contraofensiva inhumana y atroz como la que están viviendo. Por Martín y por todas las infancias, por todas las niñas, que son un montón, que están atravesados por este delito, que es el delito más aberrante, por una justicia justa, por grupos capacitados y esquemas capacitados para abordar las temáticas contra la integridad sexual, por una reforma con perspectiva de niñez y perspectiva de género, y por más red, que es lo que nos salva. Dani, gracias. Un abrazo, gracias.